Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick y estamos compartiendo episodios especiales de la Cumbre Latinoamericana que tuvimos en noviembre del año pasado en Santiago de Chile. Tuvimos la dicha que pudimos tener con nosotros Paola de Alvarado. Si ustedes han escuchado a Religión Pura ya por un tiempo, ¿han escuchado a ella hablar aquí o han escuchado que Aisha y yo hablamos mucho de ella? Es una de las personas más increíbles que conozco en esta vida, y ella compartió una sesión sobre la negligencia. Y tal vez es una palabra que hemos oído, que hemos escuchado por ahí, pero realmente entendiéndolo desde nuestro rol en la iglesia y como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que toma el tiempo de escuchar este episodio especial y nos vemos aquí la próxima vez. Y bueno, qué bueno es estar en la tierra del manjar, que me encanta. El mejor vino, dicen. Y de mi programa de la adolescencia, Rojo Fama contra Fama. Desde Guatemala lo veía fielmente. Especialmente le doy gracias a Dios por su iglesia en este país. Creo que somos hallados en el Padre y formados en una familia. Por su extraordinaria gracia y misericordia, pero de verdad hemos encontrado una linda familia por aquí. Y hoy te quiero hablar de un tema que he tenido la información desde hace muchos años, pero desde hace algunos meses hemos tenido que lidiar con esto en mi propia familia, las consecuencias de este tema. Quiero hacerte unas preguntas y donde estés que las puedas reflexionar. Cuando piensas en el abuso sexual y en la negligencia, ¿qué crees que es peor? ¿Qué crees que tiene peores efectos a largo plazo? ¿El abuso sexual, la negligencia o ambos? ¿Y por qué? Algunas semanas atrás, hace algunos meses atrás, realicé esta breve encuesta en mis redes sociales con amigos cristianos de diferentes iglesias en Guatemala. Únicamente el 10% respondió negligencia. Y el por qué se basaba en diferentes motivos de los cuales los efectos han sido muy claros en nuestra sociedad. Y al trabajar con niños y niñas de orígenes difíciles que viven en hogares de protección o familias sustitutas, he visto las consecuencias de ambas problemáticas, siendo el abuso sexual y diferentes formas de maltrato muy reconocidos, subestimando el impacto de la negligencia de tal manera que no se llegan a reconocer sus efectos. Mientras que el mensaje del abuso es "no me sirves para nada", el mensaje de la negligencia es "no existes". ¿Y por qué este "no existes" puede impactar tanto la vida? Nacemos buscando a alguien que nos esté buscando. Esta frase del Dr. Kurt Thompson refleja el deseo más profundo que todos tenemos: ser conocido. La Biblia y la ciencia afirman que nacimos para conexión, para relación, por lo que nacer y crecer buscando a alguien que nos esté buscando es parte de nuestras necesidades más profundas. Las respuestas de esta necesidad se puede ver de diferentes maneras, desde los primeros segundos de nuestras vidas hasta el día de hoy. En nuestra necesidad de un abrazo, en nuestra higiene, en la atención, salud, bienestar, etc. Estas continuas respuestas traen beneficios en el desarrollo de cualquier persona. Por otro lado, la ausencia de respuestas a nuestras necesidades, especialmente en los primeros años de vida, se conoce como negligencia. Estas pueden llegar a ser tan severas en ambientes familiares o institucionales. ¿Por qué deberíamos estar hablando de esto? A mediados de los 90s, la CDC y la Organización de la Salud Kaiser Permanente realizaron una investigación sobre las experiencias adversas en la infancia, estudio conocido como ACEs por sus siglas en inglés.
El estudio consta de una breve encuesta de 10 diferentes traumas infantiles, los cuales los autores identificaron como los más comunes dentro de la población. Los resultados revelaron que mayor número de tipos de trauma aumentaba el riesgo de problemas sociales, de salud y emocionales. Esas experiencias adversas en la niñez se sitúan como la base de una pirámide que va en aumento en riesgos, teniendo como consecuencia múltiples enfermedades físicas y mentales y hasta la muerte de la persona 20 años antes de lo esperado. ¿Cuáles son esas experiencias adversas en la infancia que nos pueden llevar a una muerte temprana? Este estudio incluye experiencias como maltrato físico y verbal, abuso sexual y negligencia infantil, siendo los efectos de estas primeras muy fácil de identificar para la mayoría de la población, pero muy pocos pueden identificar el daño de la negligencia en la vida adulta. Desde ese desconocimiento, la negligencia llega a ser ese destructor silencioso que no reconocemos en la sociedad y lastimosamente ni en la iglesia. Hemos tenido en silencio el impacto de la ausencia de los eventos buenos y necesarios para nuestra vida. El trauma psicológico no trata únicamente de las cosas malas que nos han pasado, sino que hay efectos graves por las cosas buenas que no pasamos. Y de eso se trata la negligencia, cosas buenas que no pasamos. En general, la negligencia se conoce como el descuido o omisión en el cumplimiento de una obligación de cualquier persona. La negligencia de un ingeniero civil puede ocasionar un edificio colapsado. La negligencia de un odontólogo puede ocasionar pérdidas definitivas de piezas dentales. La negligencia de un médico puede ocasionar daño de un nervio durante una cirugía. En las tres profesiones, las consecuencias de su negligencia pueden ser hasta muerte. La negligencia severa en un ambiente familiar o institucional comparte el mismo riesgo. Son las respuestas de nuestros cuidadores que permiten que nuestro cerebro se desarrolle. Existen ciclos continuos de necesidad y respuesta paternal que forman nuestro cerebro. La expresión de necesidad de un bebé se puede ver como un llanto, inquietud, balbuceo. La respuesta paternal es lo que hace el cuidador para responder a su necesidad. Puede ser dándole de comer, cargándole, arrollándole, ayudándole, hablándole, etc. En un ambiente ideal, este ciclo se repite tantas veces en un solo día de un bebé. Esas buenas experiencias acumuladas dan una estructura cerebral y ayudan al desarrollo saludable. La negligencia hacia los niños se da cuando sus cerebros no obtienen lo que necesitan, por lo que no reciben lo esencial para un desarrollo saludable. La negligencia severa se caracteriza por la ausencia prolongada de atención emocional, alimentación, higiene y otras necesidades. Una ausencia prolongada de respuestas. ¿Por qué llega a ser tan destructora la ausencia de esa respuesta? Primero, tenemos que saber que la negligencia es un pecado silencioso y como todo pecado destruye y mata. Segundo, lo hemos normalizado la negligencia en nuestros contextos, en patrones de crianza, justificándolo con nuestras historias familiares. Tercero, la negligencia no es una experiencia concreta que se pueda identificar o reconocer fácilmente. El hacer consciente las cosas que no vivimos necesita conocimiento y madurez, por lo que procesar los daños de la misma puede tomar más tiempo que otros eventos traumáticos. Cuarto, la cadena de las consecuencias de la negligencia incluye sufrir maltratos y abusos por la falta de protección y cuidado. A esto le podemos agregar otros problemas como alcoholismo, depresión, deterioro de la salud, drogadicción, problemas laborales, promiscuidad sexual, problemas económicos, bajo rendimiento académico, intentos de suicidio, entre otros. El mensaje de no existe sí tiene consecuencias graves que tenemos que identificar y validar.
No podemos procesar algo que no somos capaces de identificar. Y aún peor, tampoco podemos acompañar a alguien que ha sufrido negligencia si no validamos el impacto del trauma. La negligencia de un ingeniero civil, odontólogo y médico pueden tener consecuencias hasta de muerte. Los resultados de la negligencia en un ambiente familiar son similares. Pero, ¿qué pasará con una iglesia negligente? ¿Estará la iglesia dando el mensaje de no existes a ciertas personas? ¿Cuál será ese impacto? La iglesia está llamada a atender las necesidades de los débiles, de los más vulnerables. Salmos 82, 3, 4. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de las manos de los impíos. Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Los hogares de protección, las comunidades en riesgo, las calles peligrosas, las iglesias tienen personas con necesidades que no estamos atendiendo. Estos mismos lugares tienen personas vulnerables por la negligencia, con síntomas de muerte que no hemos acompañado, ni siquiera hemos validado su trauma y su historia porque no reconocemos el impacto de la falta de respuesta. Defender al débil, hacer justicia, abogar, atender las necesidades en medio de las aflicciones es un mensaje opuesto a la negligencia que la iglesia está llamada a hacer. El hacer discípulos requiere que las personas sean vistas, conocidas, amadas, atendidas en medio de sus necesidades. El mensaje de la iglesia debería ser para los vulnerables: sí existes. Hay una esperanza grande en medio de una iglesia negligente que esta misma debe conocer. Lo que se daña en una relación puede ser sanado en una relación. Nuestra relación con Cristo ha redimido nuestra historia. Antes éramos huérfanos, ahora somos hijos por pura gracia. Hemos encontrado a aquel que nos buscaba. Somos conocidos, sí existimos. Nuestras necesidades más profundas son atendidos por el buen y perfecto Padre. Ahora somos comisionados a manifestar esa esperanza, esa relación de gracia y amor con otros. Primera de Juan 3, 17 al 18 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. Iglesia, ¿estás siendo negligente aun cuando tienes un Padre que atiende tus necesidades? Tu respuesta importa. Oremos. Bendito Dios, que según tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Ayúdanos a amarte y a creerte sin haberte visto, a regocijarnos con gran gozo en tu salvación y adopción. Prepara nuestro entendimiento para la acción, que seamos sobrios en espíritu y pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia de la revelación de Jesucristo. Que podamos ser obedientes y no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino que busquemos tu santidad en toda nuestra manera de vivir. Señor, ¿cómo nos cuesta amarnos entrañablemente y responder en gracia? Ayúdanos a responder con corazón puro, porque la vida que más ha importado en la historia nos ha enseñado que cada vida importa. Y en su nombre oramos. Amén. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.